Muy buenos días, querida comunidad. Hoy nos unimos en oración con este Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35. Es cortito, así que se los voy a compartir yo también aquí leyéndoles la palabra del Señor. Nos dice así: La gente preguntó a Jesús: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué contexto estamos leyendo este texto del Evangelio que hoy día se nos regala? Jesús ha realizado ya la multiplicación de los panes, ha realizado también este caminar sobre las aguas, y estamos entonces en este capítulo 6, en el gran discurso del pan de vida. Recordemos que en el Evangelio de Juan no aparece propiamente la institución de la Eucaristía como se aparece en los sinópticos, y Juan más bien lo reemplaza por el lavado de los pies, pero sí en este capítulo 6 hace un gran y hermoso y detallado desarrollo sobre el sentido eucarístico, sobre el discurso del pan de vida, y que lo podríamos dividir como en dos grandes partes, dos grandes bloques. Desde el versículo 23 al 51, 22 al 51, el discurso del pan de vida, y cuyo protagonista es el Padre Dios. Y del versículo 52, claro, al 58, el discurso del pan eucarístico, el pan de Jesús, ¿cierto? Y cuyo protagonista evidentemente es la persona de Jesús. Entremos en algunos detalles que nos pueden ayudar, o que a mí también me llamaron la atención de este texto. Primera afirmación: les aseguro que no es Moisés el que les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Como les decía recién, entonces estamos en esta primera parte, ¿cierto?, del discurso del pan de vida, donde el Padre entonces es el protagonista. Y llama la atención entonces que este Padre, que este buen Padre Dios, nos alimenta en el Antiguo Testamento, el maná en el desierto, nos alimenta ahí en el Evangelio con la persona de Jesús, y también podríamos decir nos alimenta a lo largo de nuestra historia, del caminar de nuestra vida, con el pan eucarístico, el pan de Jesús. Es decir, la palabra de Dios nos está mostrando que Dios no es un Dios que se desentiende de nosotros, sino que es un Dios que camina con nosotros a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, y como buen padre, como buena madre, se preocupa de alimentarnos, que no nos falte nada, nada para el camino, y nos alimenta entonces hoy con la persona misma de Jesús, con el don de Jesús. Se acercan a Jesús y le preguntan: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? A ver, muéstranos en el fondo. ¿Qué es lo que denota esta actitud de aquellos que se acercan a Jesús? Primera cosa, que ellos se buscan a sí mismos y no están buscando a Jesús. O buscan a Jesús, si quieren, por las cosas. Ha multiplicado el pan y los peces, está haciendo estos prodigios. ¡Ah! Admirados, buscan, como diría Santa Teresa, buscan las cosas de Dios, pero no buscan a Dios. No buscan a Dios. Y aquí también hay un detalle importante, porque en el contexto de la revelación de la Sagrada Escritura no se puede separar el don de aquel que te da el don, del dador de dones, por así decirlo. Pero aquí se produce entonces esta dicotomía en el pueblo de Israel. No son capaces de integrar el don con la persona, con la persona. Todo este don, este maná que recibiste en el desierto, tiene que llevarte a la persona de Dios. Este don de la persona de Jesús, ¿cierto?, nos tiene que llevar a la persona de Jesús. Insisto, atento con esto.
Atento con esto, que no es menor lo que nos dice nuestra querida amiga Santa Teresa de Ávila, ¿cierto? ¿Buscamos las cosas de Dios o buscamos a Dios en nuestra vida? Bueno, aparece también el yo soy. Y el yo soy es fundamental y muy importante en el Evangelio de San Juan. Jesús se revela algo de sí mismo, de su propia identidad, de su misión, algo fundamental y central cada vez que dice yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo, etc. Es decir, esta afirmación yo soy, que hace además referencia, sabemos bien, al Antiguo Testamento, a la revelación de la zarza ardiente, toma entonces un carácter de solemnidad. Hay un carácter de revelación importante. ¿Y qué nos dice en este texto? Yo soy el pan de vida. Yo soy pan. Pan que da vida. Pan que da vida. Es decir, Él es ese alimento, así como en el desierto, el Tata Dios, ¿cierto?, nos regaló ese maná que iba sosteniendo y animando la vida natural y sobrenatural del pueblo de Israel. Así también Jesús, el pan de vida bajado del cielo, es capaz de saciar el hambre y la sed más profunda del corazón humano. Por eso dice, el que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Jesús promete saciedad a aquellos que pongamos nuestra fe en Él. Y en esto consiste entonces el trabajo, por así decirlo, entre comillas, ¿cierto?, de nosotros los seres humanos. Él se nos ofrece como pan, Él se nos ofrece como alimento para nuestra vida. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Acogerlo en la fe, dejarnos alimentar por Él. Para seguir con nuestros pasitos de la lección bíblica, a mí me surgen dos preguntas, quizás tres, a la luz de este texto del Evangelio. Esta primera que ya se las esbozaba, ¿cierto? ¿Busco a Dios en mi vida? ¿De verdad, con sincero corazón? ¿O busco las cosas de Dios? ¿Soy capaz de reconocer a Jesús como mi pan de vida? Es decir, cuando me alimento de Jesús, no tengo hambre, ya no tengo sed, soy realmente saciado. Y tercera pregunta, ¿cómo me dejo alimentar por Jesús? ¿Cómo me dejo alimentar por Él? Que tengamos un hermoso día, aunque está medio nubladito, pero van a salir hoy día las ricas sopaipillas, las primeras del año, ¿cierto? Así que eso va a hermosear y iluminar también nuestro día, como lo hace esta hermosa palabra de Dios, que en esta mañana nos invita a reconocerte, Jesús. Tú eres nuestro pan de vida, nuestro alimento. Que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.